Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva bitácora de Pictopía. En este video, bueno, están de moda los top y todo eso, pero quiero traer algunos datos curiosos. Y uno de estos tiene que ver con 5, aunque no sé si nombraré los 5, pero tiene que ver con 5 experimentos respecto al mal. O cómo nosotros, seres normales, podemos llegar a actuar mal. Porque siempre ha estado la pregunta, ¿somos intrínsecamente buenos? ¿Somos intrínsecamente malos? ¿Es la sociedad, como plantea Rousseau, que nos transforma en seres malos y nacemos buenos? ¿O es como decía el farsante de Freud, que nosotros nacemos malos? Yo tengo una respuesta, pero la idea es que existen algunos hechos, no de genocidio, no, sino que existen algunos experimentos en los cuales se prueba, de alguna forma, el hecho de que no se cae, porque a veces se cae. No, que nos prueban el hecho de que somos, que podemos llegar a hacer el mal. Una de las cosas más como, uno de los eventos donde surge el tema del mal tiene que ver con el holocausto nazi. Ahí nos encontramos con una serie de personajes frente a los cuales cometieron actos atroces, un genocidio. Se les preguntó en los juicios posteriores a quienes fueron juzgados si ellos actuaban con conocimiento de causa, o ellos actuaban obedeciendo órdenes, o ellos querían hacer lo que les ordenaban hacer. Uno de los casos más emblemáticos, no sé si uno de los más emblemáticos, pero uno de los que causa atención o suscita la atención tiene que ver con Adolf Eichmann, el cual fue juzgado por crímenes y crímenes contra de lesa humanidad o contra la humanidad. Y él contestaba que sí, él solamente obedecía órdenes, él hacía lo que le decían que tenía que hacer. Es decir, él no era un sujeto malo, sino que él obedecía órdenes. Y no las cuestionaba. Si lo mandaban a planificar algún tipo de... él lo hacía. Sobre todo él que administraba el hecho de por ejemplo, crear el asunto de los trenes para llevar a los judíos al exterminio. Por ejemplo, él administraba y se encargó de crear todo eso, y Eichmann, cuando le fue consultado, él decía, no, yo solamente obedecía órdenes. Y ahí surge el tema de la banalidad del mal, que lo expuso Hannah Arendt, frente al cual yo hice un video, voy a dejar el link, no es que sea autorreferente, pero voy a dejar el link, y este link tiene algunas reflexiones que hice yo respecto a esta mujer que presenció el juicio de Eichmann y llegó a algunas conclusiones que no tienen que ver con este video. El primer experimento tiene que ver con la prueba de hasta qué punto obedecemos órdenes, sean estas buenas o malas. Se hizo un experimento, todos los datos los pondré abajo, se hizo un experimento en el cual se puso sobre la base de Eichmann, es decir, si alguien obedece órdenes, hasta qué punto nosotros obedecemos órdenes sin, y podemos hacer daño a un otro sin cuestionarlo. Y este experimento consiste en que se puso unos sujetos, se hicieron dos salas, en las cuales habían unos sujetos que tenían un botón, y se les indicaba que ellos, cada vez que los sujetos que estaban sentados en la otra sala se equivocaran, ellos tenían que presionar. Y cuando presionaban ese botón, se generaba una descarga eléctrica en el otro sujeto. Empezó el experimento, eran personas normales, y frente a las respuestas de las personas, o frente a lo que ellos hacían, o frente a lo que ellos respondían mal, los sujetos que tenían que presionar el botón que generaba la descarga eléctrica, lo presionaban. Por ejemplo, 2 más 2, 5, presionaban el botón. Lo presionaban, simplemente. Y lo increíble de esto es que todos los sujetos que estaban a cargo de presionar el botón, lo presionaban sin cuestionar, e incluso nerviosos, pero tienes que hacerlo, entonces bla bla bla, malo. Se iban equivocando, malo. Se iban equivocando y lo presionaban y aumentaba la descarga, y ellos veían
enfrente a los sujetos que estaban sentados y cómo ellos se movían producto de la descarga. Lo curioso es que todos los sujetos que participaron presionando el botón y generando las descargas, en ningún momento se cuestionaron el hecho de que estaba al frente sufría. Tan simple que ellos presionaban el botón, aumentaba el voltaje y presionaban el botón y los sujetos en la otra sala contorsionaban, tenían convulsiones producto de la descarga eléctrica que ellos ponían. Ahora, la gracia de este experimento es que los sujetos no sabían que los que estaban al frente eran actores y que no había tal descarga. Sin embargo, no lo sabían y ellos creían que sí, y sabiendo que hacían un daño, presionaban y seguían presionando. El que recibía la descarga cada vez gritaba más por el hecho de la presión, el 65% llegaba a infligir el máximo dolor y solamente el 35% llegó a decir, no, sabes que estoy apretando mucho, mejor me detengo. Y muchos seguían, a pesar de mostrarse nerviosos, decidiendo, más que decir, obedeciendo al experimentador, sigan, y lo hacían. Es decir, en este caso, este experimento, les voy a dejar en los videos, este experimento, ellos obedecían sabiendo que infligían daño. ¿Eran malos estos sujetos? Porque no sabían que eran actores. Infligían dolor porque sí. Y más de la mitad de la gente fue capaz de hacer el daño a un otro sin siquiera cuestionarlo. Uno de los más clásicos se conoce como La Ola. Hay una película, no sé, alemana, y hay una versión estadounidense de esta misma película que viene a plantear el hecho de si nosotros somos capaces de ser influidos por los demás en actitudes casi fascistas. En el año 1967, un sujeto, como no podía explicar en su clase cómo los jerarcas nazis fueron capaces de generar tanto dolor y generar el genocidio, que quiso hacer un experimento. El experimento se llamaba La Tercera Ola. Y tenía un lema: fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad, fuerza a través de la acción y fuerza a través del orgullo. ¿Cómo se originó este experimento? Les voy a comentar estos dos nomás. Este experimento comenzó simplemente con poner normas sencillas a los alumnos, como por ejemplo, van a entrar, van a saludar, van a levantarse antes de hacer una pregunta. Eran normas rígidas. Y con este tipo de normas fue introduciendo nociones de disciplina y de comunidad. Es decir, somos todos parte de un grupo, obedecemos ciertas normas, nos levantamos antes de preguntar, saludamos. Llegó incluso a que cada vez que saludaran hicieran el gesto del saludo nazi, el clásico, así que no sé cómo se llama. Luego de estos días, en esta universidad la gente se empezó a dar cuenta de que había un grupo selecto que era muy disciplinado y que tenía características casi de secta. Y al conocer esto, al tercer día se empezaron a unir más alumnos de otras clases. E incluso el grupo este ya tenía banderas, tenía uniforme, tenía lemas, emblemas y tarjetas de identificación. Es más, los alumnos llegaban a delatarse y llegaban a espiar e incluso llegaban a intimidar a los sujetos que cuestionaban este movimiento. Y el profesor, entendiendo que ya había logrado generar un pensamiento fascista, un pensamiento a lo nazi, decidió poner término al experimento, porque comprobó su tesis, que nosotros, personas buenas, si somos adoctrinados de cierta forma, llegamos a incorporar dichas normas y a aceptarlas, sabiendo que podemos hacer el mal, como por ejemplo delatar y llegar a golpear a sujetos que estén en contra de nosotros. Entonces lo que hizo fue generar una especie de aviso en la revista Time, donde les decía que este movimiento era un movimiento nacional y que se iba a anunciar un candidato presidencial de este movimiento. Los alumnos estaban fascinados, estaban vueltos locos. Sin embargo, durante esas mismas semanas, el experimento, lo curioso es que duró 5 o 6 días. Y en 5 o 6 días este profesor fue capaz de lograr concientizar y adoctrinar y lavar el cerebro y a generar una especie de secta. Tanto así que el último día
el profesor Jones reunió a sus alumnos y le mostró un televisor sin señal. Y en vez del discurso que iba a dar este supuesto candidato a la presidencia, le informó que habían sido partícipes de un experimento del cómo el fascismo había creado un sentimiento de superioridad en la sociedad nazi y cómo este sentimiento de superioridad había sido similar a lo que pasó con los nazis, es decir, que era pregunta abierta. Estos sujetos tenían, los nazis, tenían intrínsecamente las ganas, el deseo y añoraban y sentían que eran superiores o producto de un discurso sistemático lograron lavar el cerebro y convencerlos de aquello. Por su prejuicio, ¿qué es el prejuicio? Es una atribución negativa que se realiza respecto de cierto grupo de personas o cierto grupo de actos, pueden llegar a creerlo y a tener comportamientos casi crueles. El endogrupo, que vendría a ser los neonazis, conocen al exogrupo, es decir, a la gente de otras razas, y cuando lo conoce, cuando el endogrupo conoce al exogrupo, resulta que ahí se termina el prejuicio. Y el prejuicio es producto de la ignorancia. Hay un capítulo también de South Park donde se ponen a dos pandillas que se odiaban y una vez que ellos se conocen se dan cuenta, pero eso es de una manera muy divertida. Y esto es muy importante porque no se trata también de que seamos buenos o seamos malos, sino que somos muy permeables, somos muy influenciables como especie. No todos quizás, no es bueno generalizar, pero con estos experimentos que les menciono, pueden darse cuenta del hecho irrefutable de que si nos forman de cierta manera y nos introducen y adquirimos ciertas nociones respecto al mundo y respecto a los otros, con ignorancia, además, podemos llegar a sentirnos superior, podemos llegar a infringir un mal a un otro igual a nosotros, pero que los vemos distintos, que es lo que pasa con las minorías sexuales. Muchos se oponen o no quieren el matrimonio homosexual. A propósito que se está discutiendo en mi país el hecho de llegar a un acuerdo de vida en pareja, que es un eufemismo de mierda, porque en el fondo lo que hay que llegar matrimonio homosexual, ¿por qué no? Al final el mundo se divide en un endogrupo, que somos nosotros, y el exogrupo creemos que son ellos. Y cuando nosotros nos enfrentamos con los ellos, nuestra ignorancia nos lleva quizás a despreciarlos. Pero si llegamos nosotros a conocer al exogrupo, a los ellos, podemos cambiar nuestras atribuciones y eliminar el prejuicio. Y eso se trata simplemente con educación. ¿Y esto qué tiene que ver? Con que la responsabilidad se diluye, con los prejuicios y con el hecho que es donde está, dejo la pregunta abierta, comenten, respondan, si uno es capaz o no de obedecer órdenes sin cuestionarlas. Los militares, por ejemplo, los militares obedecen órdenes sin cuestionar. Los nazis obedecieron. La tercera ola, el experimento. Cuando se crea un sentido de identidad, podemos llegar a hacer cosas atroces. Bueno, esta ha sido una bitácora de Pictopía, intentando, más que mostrar un top de cosas, los experimentos más malos, número uno, el experimento más malo, otro más malo, no, sino que mostrar y hacer una reflexión respecto a nuestra calidad de ser humano. Somos buenos, somos malos, nacemos buenos, nacemos malos, nos podemos transformar en buenos o malos, inténtenlo. Si ustedes van con alguien, alguien ayuda, tú también ayudas, fíjense en qué momento, cuando hay sujetos que mendigan dinero, en qué momento ellos se acercan. Hay mucho de cómo respondemos del resto, la responsabilidad se diluye. Espero que estén bien, comenten, den like, suscríbanse, compartan y si hay internet no estamos viendo porque en el fondo la idea es distribuir ideas. Compartan, importante, compartan y comenten. Espero que estén muy bien.